Él es Ramón Martínez de Gircasa. Él nos viene a hablar acerca de la experiencia del cliente en un onboarding digital. Ramón, te voy a hacer coanfitrión para que puedas compartir tu pantalla. Listo, ahí te ves. Hola, buenos días a todos. Primero una disculpa, me jugó chueco el tráfico y tuve que llegar a un lugar aquí a improvisar para conectarme. Entonces van a escuchar un poquito de ruido ambiental. Espero y me escuchen perfectamente bien y no haya ningún problema al respecto. Les voy a platicar un poquito, déjenme compartirles mi pantalla. Un poco para platicar y antes de arrancar con esto un poco el antecedente, porque ahorita Elizabeth lo platicaba, ¿no? Elizabeth ahorita platicaba un poco las tendencias hacia dónde van, todo este proceso de transformación digital y casi podría asegurar que el 80-85% de las organizaciones en nuestro país están orientadas a buscar ya procesos de transformación digital a distintas escalas, es decir, algunos procesos de automatización en experiencias digitales, algunos otros con una fuerte apuesta en estas tendencias de transformación digital, sobre todo los nuevos modelos de negocio, fintech, proptech, edutech, insurtech, etcétera, startups, que traen una carga importante en términos tecnológicos, donde uno de los pilares y verticales que buscan este tipo de organizaciones es mejorar la experiencia del cliente. Entonces, estas tendencias en la actualidad pues vienen a orientar esfuerzos, pero también a diseñar estrategias buscando mejorar la experiencia del cliente. Y encontramos en los onboarding digitales, es decir, todo este proceso de enrolamiento, todo este proceso de arranque, de primer contacto con un cliente, tratar de hacerlo digitalmente. Con tres, creo yo, orientaciones principales, ¿no? Un tema de tiempo, un tema de servicio y también que es en el que me voy a centrar mucho, el tema del cliente, ¿no? Este tema de customer centric para poder identificar cuáles son estos insights que los clientes nos generan para poder mejorar la experiencia. Sin embargo, creo que hay un reto importantísimo que estamos viviendo, un súper reto, y aquí lo pongo yo, así le llamé, así lo denominé, el reto supremo en los temas de onboarding digital. Y el reto supremo yo creo que es diseñar una estrategia que permita vivir una experiencia que sea valorada por cualquier tipo de cliente. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí puse entre paréntesis tiempo. Yo te voy a explicar qué es el tema de tiempo. Cuando me refiero a experiencia de cualquier tipo de cliente, hemos hablado, las organizaciones tratamos de organizar nuestras estrategias en función de ciertos segmentos o incluso a través de ciertas generaciones, es decir, generamos estructuras orientadas a las generaciones, que hablábamos de baby boomers, de generación X, de millennials, centennials, etcétera, y a través de empezábamos a estructurar ciertas estrategias y diseñar nuestros procesos de transformación. Sin embargo, creo yo que ahora esa capa ha quedado a nivel superior, es decir, a un nivel mucho más alto, y hemos bajado, porque dentro de cada una de esas generaciones, hoy encontramos un punto muy importante que se llama arquetipos, ¿vale? Es decir, hoy tienes una estructura de una brecha generacional, pero debajo de esa brecha generacional tienes arquetipos donde cambian las formas de pensar, las formas de comprar, las formas de hacer las cosas, las formas de disfrutar, las formas de divertirse. Es decir, empiezas a estructurar arquetipos donde este reto empieza a ser realmente importante para las organizaciones. Es decir, este onboarding digital tiene que ser valorado por nuestros clientes independientemente del arquetipo en el que se encuentra la generación del segmento. Es decir, ya la suma de estos elementos empiezan a generar una variable crítica respecto a los procesos de onboarding digital. Y pongo la palabra tiempo porque ese es el recurso más valioso en este momento desde el punto de vista de estructura de onboarding digital. Es decir, a veces lo que buscamos es proponer una alternativa de solución digital para nuestros clientes con características específicas, pero uno de los temas más importantes que hay sobre ello es el time to market, el cómo hacerlo rápido, el cómo proponer. ¿Por qué el tiempo se vuelve una variable crítica? Porque el tiempo me parece que es el recurso que nos va a dar un insumo valiosísimo,
que se llama información, que se llama data. Y aquí veo cómo este reto superior eventualmente lo desacoplo en 4 subretos, le voy a llamar. El reto 1, ¿no? Me parece que una de las, ahorita estos procesos de transformación digital, la experimentación se vuelve una variable importante a considerar dentro de las propuestas, ideas o iniciativas en los procesos de onboarding digital. Por ejemplo, cuando el hecho de presentar, estructurar y diseñar una estrategia basada en la experimentación, es decir, en MVP, pues te permite administrar muy bien el tiempo, y ahí te explico por qué. Porque partes de una idea, una iniciativa y creas una hipótesis. Esta hipótesis tú asumes que tu proceso de onboarding digital debe de cubrir ciertas características donde eventualmente estás atendiendo ciertos pains o ciertos dolores que los clientes pueden tener. Entonces, esta orientación que tienes en el onboarding digital es aliviar ciertos dolores, ¿no? Estas frustraciones que los clientes eventualmente tienen, para tratarlos de convertir en alegrías o en estos procesos de una buena experiencia. Entonces, asumes y creas esta hipótesis. Una vez que diseñas esta hipótesis, empiezas con tu proceso de diseño. Ya nos platicaba Elizabeth, oye, en la actualidad una de las funciones en la estructura tecnológica es estos procesos de hacer desarrollos continuos, ¿no? Podríamos hablar de DevOps o de algunas otras marcos de referencia que nos ayudan a hacer desarrollos continuos. Entonces, desarrollas en esta estructura de manera continua, con MVPs, donde sacas el mínimo, el Product Minimum Value que esperas, ¿no? El producto mínimo viable que esperas tener. Y la idea, ¿cuál es? Esta hipótesis la llevas a un Friends and Family, es decir, una prueba controlada a través de un caso de uso, donde lo que buscas es probar esta hipótesis. ¿Qué te permite esto? Pues que vas a generar data, ciertos analytics, ¿no? Cierta retroalimentación una vez que estás probando este MVP en una estructura de Friends and Family, en una estructura controlada de prueba, ya productiva, ya una iniciativa ya productiva, a través de casos de uso, recibes estos insights que te dan los usuarios, y creo que este primer reto es encontrar la forma muy rápida de lanzar al mercado un MVP que te permita de alguna forma recibir insights respecto a la hipótesis que te planteas en tu proceso de onboarding digital. Si era aliviar un dolor, si era generar mejores tiempos, si era eventualmente estructurar una mejor experiencia del cliente, si era un proceso de eficiencia, un proceso de flexibilidad, una estrategia de flexibilidad. Bueno, el MVP lo que hace es esto: sales al mercado, pruebas a través de un caso de uso para poder comprobar tu hipótesis a través de una estructura, una prueba controlada que se llama Friends and Family. Reto número 2, aprende rapidísimo. El aprendizaje inmediato es fundamental. Una vez que ya tienes los insights que te genera este MVP que probaste en una prueba controlada en Friends and Family, pues tienes estos datos como insumo. ¿Cuál es el objetivo de estos datos? Poder comparar estos resultados contra tu hipótesis. Es decir, estos resultados versus la hipótesis se comprueba, ¿no? Suena esto un poco científico de alguna forma, pero en realidad es un tema de poder comprobar lo que te tenías planeado en esta estrategia. Para ver, yo creo que son 2 cosas que tenemos que valorar ahí. 1, temas de rentabilidad, es decir, lo que esperabas generar en ROI respecto a tu iniciativa pudiera ser viable una vez con los insights generados. Y 2, el journey que vives con tus clientes. Es decir, el journey realmente del cliente es valorado como una buena experiencia. Si la respuesta es sí, creo que vas un segundo check en este reto 2, ha sido prueba superada. Pero puedes detectar simultáneamente ciertos errores. Y en estos errores esta es la decisión más difícil, creo yo, de toda esta estructura. Porque puedes hacer dos cosas, acoplar o desacoplar. Es decir, si detecto ciertos errores, oye, la hipótesis se comprueba con ciertos errores, ajusta, toma una decisión de ajustar, mejora lo que tengas que mejorar, realinea estrategia y vuelve a estructurar, ¿sale? Vuelve a probar y vuelve a hacer los incrementos que consideres en tu MVP. Oye, la respuesta es que los errores detectados se ve que no van a generar la rentabilidad esperada, pero también, es más, yo antepondría, ¿no?, el tema de rentabilidad, una buena experiencia del cliente. Ahí la posibilidad es que tengas que desacoplar, es decir, tomar una decisión de aceptar me equivoqué, aceptar el error y darle vuelta a la hoja. ¿Por qué es importante esto? Esto te ayuda, a veces desarrollamos iniciativas o proyectos donde estamos
6 meses, 8 meses, un año desarrollando estas iniciativas, sobre todo en marcos waterfall, donde haces proyectos que terminan después de un cierto tiempo y pruebas después de un año y después de que invertiste una cantidad de tiempo, dinero muy fuerte en una iniciativa, y al final y cuando lo implementas al mercado te das cuenta que no necesariamente era la hipótesis que te planteabas, no era la que esperabas y el resultado no era el esperado. Entonces, la idea de esta estructura que se propone en este reto supremo, entenderlo, comprenderlo y aplicarlo es: equivócate rápido porque ahorras costo, tiempo, en caso de que el proyecto, la iniciativa, y por eso lanza un MVP para saber si esto se va a poder escalar, si va a poder crecer. Si no te equivocas en con costos muy bajos, en una prueba controlada, en un Friends and Family, que incluso hasta el tema reputacional pudiera no afectar las condiciones de tu modelo de negocio. Entonces, este reto 2, una vez es aceptar la decisión de va por buen camino, se comprueba la hipótesis, despegas y escalas. Segundo, reestructuras, realineas, pivoteas. Y tercero, pues decides cerrar y darle vuelta a la hoja, porque es válido equivocarse, es válido proponer nuevas propuestas y darle vuelta a la hoja, ¿no? Una vez que pasa esto, pues ya viene el reto 3. Oye, sí jaló, parece ser que la hipótesis se comprueba con los resultados esperados. Ahí viene el pivoteo, ¿no? Ajustas errores, ajustas ya sea a nivel componente, ya sea a nivel habilitador, ya sea a nivel funcionalidad, ya sea a nivel feature. Tú estos ajustes los haces, estos componentes de estructuras, las alineas en función de la nueva estrategia detectada a través de los insights generados en el primer reto, es decir, en la fase de experimentación con tu MVP, en este aprendizaje que generas de manera inmediata. Ahora sí, pivotea, ajusta tus componentes, ajusta tus habilitadoras y ahora sí, amplía la base de oferta. Aquí generalmente la pregunta que me dice Ramón, ¿y hasta dónde? Pues bueno, aquí dependerá mucho de también cómo vayas pensando crecer en tu modelo de negocio. Hay que tener mucho cuidado, porque uno de los grandes retos en esta fase 3, o sea, un subreto que le voy a llamar, es decir, estoy haciendo drill down en esta estructura, en este reto, es, oye, ¿lo doy con un crecimiento orgánico o lo doy con un crecimiento exponencial? Cuidado con los crecimientos exponenciales, porque si creces exponencialmente, el riesgo que existe de que la experiencia pueda distorsionarse es altísimo. Conocemos muchos casos que crecieron exponencialmente, donde la experiencia del usuario ya no fue valorada y se tradujo en quejas, en incluso hasta videos virales de estas malas experiencias. Por eso, hasta donde la sugerencia es crece orgánicamente. Si tienes la capacidad instalada a nivel tecnológico, a nivel recursos, a nivel competencias y skills dentro de tu tipo de trabajo, pues sí lo puedes hacer de manera exponencial. Pero la sugerencia que yo hago es, oye, ¿hasta dónde? Haz un crecimiento orgánico y en función de eso también ve creciendo tu base de oferta, porque si no puedes caer en estos crecimientos exponenciales que pueden poner en riesgo la experiencia del cliente, de tu cliente, incluso el despegue de tu modelo de negocio, es decir, este escalamiento tan grande. Y bueno, el reto 4 es la iteración, es decir, ya aprendiste, ya pivoteaste, ya ampliaste tu base, ahora genera estos datos nuevamente, ¿no? Estos datos ahora ya no es un MVP, ya es una estructura escalada, ya es una estructura, una iniciativa, un aplicativo, una propuesta que también ya se escaló, que también ya tuvo incrementos. Ahora, Analytics, Insights, incrementos. Analytics, es decir, genero datos, genero estos insights y empiezas a crear valor, empiezas a crear periféricos de valor a tu MVP que pueden hacer de esta iniciativa un grande proceso de onboarding digital. Y ya le vas generando, ¿no? Y le puedes meter temas de cross-selling, le puedes meter temas de upselling, puedes hacerle temas de downselling, no sé. Hay muchas cosas que aportan valor en un onboarding digital. Puedes generar un tema de integrarlo con un CRM para poder administrar leads, para poder administrar prospectos. Es decir, se empieza a convertir en una estructura que se comprobó con una hipótesis de la cual aprendiste, de la cual ajustaste, de la cual ampliaste la base, cuyo objetivo es escalarla a tal nivel
que se pueda convertir en un pilar estratégico dentro de tu organización. Entonces, el gran reto de la experiencia del cliente en onboarding digital es que nuestros clientes, es un enfoque customer-centric, donde la estrategia permita a nuestros clientes vivir una experiencia que sea valorada por cualquier tipo de cliente, sin importar el arquetipo, la generación o el segmento al que se encuentre. Ese es el reto, cómo encontrar estas estructuras que te permitan, ¿no? Precisamente, porque es un reto importante. No es lo mismo hablar de un onboarding digital en una persona, en un baby boomer que tiene cierta resistencia a ocupar estructuras tecnológicas porque simplemente no le gusta, no tiene confianza. Y puedes tener un baby boomer que quiera tener un onboarding digital y tratar de eficientar su tiempo. Otro de los retos también que aquí presentamos es, oye, este enfoque tiene un objetivo de eficiencia, de facilidad, de hacer estructuras intuitivas, de mejorar los tiempos de respuesta, de incluso generar, ¿no? Precalificaciones, autorizaciones, prevaloraciones en el modelo de negocio. Y esto también dependerá del modelo de negocio, ¿no? No es lo mismo hablar de un retail, hablar de un servicio financiero, hablar de un servicio de infraestructura, de hablar de un servicio. Es decir, dependiendo de tu modelo de negocio, también tendrás que estructurar y entender esta información para crear hipótesis e iniciativas que realmente crean valor. Entonces, esto, si lo vemos en un journey, ¿no? de desarrollo de iniciativas en un proceso de transformación digital, es post a la idea o la iniciativa que se tiene. Es decir, aquí tú ya cuando llegas a este reto de diseñar un onboarding digital, es porque ya hiciste un estudio previo, ya tienes una idea, ya identificaste qué le duele a los clientes, cuáles son esos puntos de dolor que estás buscando solucionar. Pero no lo vas a poder identificar y no lo vas a poder vivir y ser sensible de ello hasta que no esa hipótesis sea comprobada. Y para eso se sugiere un MVP. Entonces, reitero, si estás en la industria de las telecomunicaciones, de la educación, del entretenimiento, retailer, financiero, etcétera, pues dependerá de tu modelo de negocio. Y cada vez más los onboarding digital se vuelven como parte importante de la experiencia de los clientes. Buscan el factor tiempo, es un factor muy valorado por los usuarios, es un factor importantísimo donde lo que buscan es en la medida de lo posible tener el menos proceso invasivo, aunque a veces muchos clientes requieren del apoyo. Nuestra cultura todavía no está muy arraigada a temas 100% digitales, todavía hay personas, y no es un tema generacional, porque puede ser también un millennial, un postmillennial, que a veces quiere evaluar, ¿no? O encontrar a alguien que le pueda asesorar o le pueda eventualmente decir las cosas face to face, ¿no? Entonces, son de las cosas que yo creo que tenemos que eventualmente ir trabajando para trabajar en ello, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es un poquito lo que yo les quería platicar, lo que yo les quería comentar. Es algo que hemos venido probando nosotros y que creemos estamos ciertos de que es funcional. Y este tema de generar MVPs, de aprender muy rápido, de escalar y de ser iterativos, pues nos permite generar iniciativas donde nos podemos equivocar y es válido equivocarse, pero a costos muy bajos, sin poner en riesgo el modelo de negocio, sin poner en riesgo incluso la reputación de la organización. ¿Por qué? Porque lo hacen en ambientes controlados. Entonces, bueno, ahora hay que tratar de diseñar, ¿no? Estas estructuras que nos permitan generar estas experiencias valoradas por nuestros clientes. Pues bueno, este es el tiempo, 20 minutos que quería enfocarme en ello y dejar unos minutos para posibles preguntas y respuestas.